Me regalas eso. No tengo otro. Sí. ¿Así? ¿Qué practicado para no hacer eso? Una práctica en clase. Mi amor me tuvo una vez me pasa, no raya tu esa huevana. Ay, mi amor, me siento triste. Siento que me iré. ¿Qué fecha es hoy? Jueves. Vamos al pedido de Costa, 16 de octubre. Artículo 235. Peligro de obstaculización. Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente que el imputado por su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes. Eso es decir, obstáculos. Impedir, perjudicar. Siempre una reflexión. Cualquier nomen juris, siempre vayan al concepto de la palabra, ¿no? Ahí va a empezar el entendimiento porque bien, ¿no? Eso se produce entonces. Construir, pintar, ¿no? Y obviamente en la ley 1970 este peligro de obstaculización al proceso está ramificado en ciertas circunstancias, ¿no? No es un dibujo libre, ¿no? Acá hay un baremo, ¿no?
paquete de circunstancias que las vamos a ir razonando una por una. Vamos a ver, 5.1. 1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba. ¿Alguien sabe la diferencia entre prueba? ¿Qué prueba? Prueba. Es un elemento de la ¿Por qué? ¿Cuál sería la verdad material? Puede ser, ¿no? A ver, anótense la próxima clase, voy a retroceder en el tiempo para explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un indicio? ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es un elemento de condición? ¿Qué es una prueba? ¿Qué? Vamos a ver ya. El indicio es algo de... Vamos a ver. No quiero terminar lo que está. Bien. Es uno de nuevo, Peter. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba. Elementos de prueba, por empezar, vamos a ir avanzando. Indicio es cualquier elemento que se encuentre en un lugar derecho. Cualquier elemento. No siempre que esté relacionado directamente con el delito o la conducta punible, ¿no? La evidencia es ese elemento, pero cuando ya tiene cierta relación, ¿no? Con él, tiene cierta relación. ¿Qué será un elemento de comisión? Esa evidencia se vuelve un elemento de comisión cuando ya es potable que nos pueda dirigir al esclarecimiento del hecho, lo que decía la compañera, no la verdad material, ¿no? No. Y la prueba es cuando ya está en el terreno de la investigación, cuando tiene ya su solidez, ¿ya? Su inserción a través de un medio auxiliar de pruebas. ¿Se acuerdan? Hemos llevado, ¿no?, los medios auxiliares de pruebas, pericia, ¿no? Delito de lugar, ¿no? Conocimiento, allanamiento, ¿no? Bien. Entonces, una circunstancia para poder determinar un imputado está ocurriendo el proceso es cuando éste trate de qué quitar, trate de ocultar, modificar y o suprimir algún elemento, falsificar algún elemento de prueba. Ojo, si tuviéramos un código completo de procedimiento penal serían 20.000 horas, ¿no? 20.000 un cuerpo, no, para establecer casos, como universo integral, ¿no? Pero nunca se puede. A ver, en un delito de asesinato con arma de fuego, lugar de hecho, ¿cómo podría modificar, suprimir, falsificar algún elemento de prueba una persona sindical? Por ejemplo, ocultar el arma, ¿sí o no? Podría modificar la escena. Sí. En caso de feminicidio hay muchos casos que los delitos por asfixia, las muertes por asfixia mecánica. ¿Asfixia mecánica qué es? Compresión externa de alguna área, ¿no?, que impida, ¿no?, un proceso de suicidio. Han tratado de volverlo por un suicidio, ¿no? Tratado de ahorcarse, ¿no?, que se ahorcaba, etc. ¿Se puede modificar? Sí. ¿Se puede falsificar prueba? Una carta, otra evidencia, infección.
Pero puede haber miles de ejemplos, ¿o no? Hay miles o centenares o decenas de tipologías, ¿no? Por ejemplo, se fue la información, esto pasaba en envejecimiento, ¿no? Sabían que ya había órdenes de allanamiento, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Acaso Botraín, creo que es, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Han ido a las oficinas, ¿no? A ocultar pruebas, ¿no? A modificar contratos, recensiones, salidas de combustibles. ¿Están falsificando pruebas? Sí. ¿Están ocultando? Sí. ¿Están haciendo desaparecer pruebas? Sí. Si en una imputación, en una investigación, se detecta esta conducta, se configura el riesgo de concesión al proceso de precisión inmediata del ¿verdad? 1, el artículo 2. Por ejemplo, ya no es milésima vez, ¿no? Por millonésima vez, ¿no? Vamos a insistir si debe el procedimiento penal y parece mucho, ¿no? Ya podríamos hacer el ejemplo, ¿no? Cómo se configura, ¿no? Por ejemplo, el fiscal dirá en su imputación configura el riesgo de peligro de concesión toda vez que en el informe relacionado caso de evidencia y con posterioridad se encontró el arma, ¿no? En la casa de la hermana del imputado, ¿no? Se puede configurar el riesgo que ocultó la prueba, sí. Y muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hace otro allanamiento y encuentran los verdaderos contratos en la casa de la comadre del magistrado del muerto, etcétera, etcétera. Bajo cualquier figura demostrada sustancialmente de que se está ocultando, modificando, suprimiendo o utilizando elementos de conducción al menos sí se configura este riesgo que consta. Vamos a ver. 2. 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Los elementos de prueba tienen sus quilates de importancia, ¿no, jóvenes? Los testigos son elementos probatorios. La pericia también. ¿Cuál tendrá más valor en una visión macro? Pero los testigos también son elementos probatorios muy importantes, ¿no? Muy recurrentes, ¿no? No tendrán la validez científica, técnica, experta de una, ¿no? De una pericia, pero tienen su incidencia. Su recurrencia muy cotidiana, ¿no? En todo el proceso, ¿no? ¿Y qué proceso no hay testigos? Claro, ¿no? En la mayoría hay testigos. Y se puede controlar el peligro de obstaculización cuando el imputado influya. Por favor. Cuando el imputado amenace. Amenaza o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Vamos a hacer una paréntesis. En muchos casos jóvenes puede haber un universo probatorio. Puede haber testigos, ¿no? Puede haber pericias, puede haber allanamientos, ¿no? Se puede haber todo. Pero en muchos casos solo el elemento probatorio son los elementos testigos. Por ejemplo, un abuso sexual. Abuso sexual, ¿qué es? No es violación. Normalmente toque, ¿no? Lo que se llama tóxico. Y antes había el abuso deshonesto, ¿no? Ahora ya no hay, ¿no? Se llaman los delitos invisibles, o los delitos clandestinos, ¿no? Que suceden, tampoco nadie va a generar una conducta de abuso sexual en plena plaza principal, ¿no? O donde hay cámaras, ¿no? Busca siempre un lugar, ¿no? Deshabitado, un lugar solitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entre comillas, y muy entre comillas, tratando de garantizar, ¿no? Que no se descubra. Pero en la mayoría de estos casos hay testigos.
Por ejemplo, sí, yo noté que se ingresó, ¿no? Al cuarto de su hijastra, ¿no? Sí, tardó en salir, después la vi ella solozando, ¿no? Que no quería hablar. Yo daba ejemplos, ¿no? Muy básicos, ¿no? Y en muchos casos también, violencia psicológica, por ejemplo, a las muchachitas, ¿no? Sí, es mi amiga, la conozco desde joven, desde que se conoció con ese monstruo, ¿no? ¿Verdad? Me controlaba, un serópata, ¿no? Se le quitaba el celular, la quería, le gritaba, alguna vez vi que le sopateó en el cine center, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando bailó con mi primo, le agarró mi primo, le agarró con mi ese monstruo que no controla su vida, etcétera, etcétera. Eso puede ser ya un informe psicológico, pero es importante el testigo. Y el imputado, ojo jóvenes, no todos los imputados aceptan su realidad, su conducta. Siempre tratan de examinar o llevar el laudo del río a su lecho, ¿no? Para que se beneficie. ¿Y qué haría si sabe que la prueba importante, la prueba más contundente es la prueba testificar? Tratará de amenazar, ¿no? Testigo. Influir negativamente en el testigo para que este testigo que se comporte reticente. ¿Qué es reticente? Que no declare, que se abstenga, pese a que el testigo no puede abstenerse, ¿no? Pero puede buscar evadir, ¿no? Direccionarlo. Y esto lo hace a través de una amenaza, una intimidación. Pero también, cuando dice, o influir negativamente, influir, ¿qué significa? Inducir a alguien, ¿cómo? Y el salón, ¿no? Puede ser con amenaza, intimidación. También, ¿cómo se puede incluir? Sobornando, económicamente, ¿o no? O a veces una lobotomía cerebral, ¿no? Uno se puede hacer eso, puede hacer todo, ¿no? O sea, hay muchos fusibles que pueden generar un poco de natural. Pero ¿cuál es el objetivo? Como ve la investigación pura, al si él es así, también hay que demostrarlo, ¿no? Para ir avanzando un poquito, para que entienda más, vean la parte final del artículo 235, el parágrafo, algo más. El pedido de acusación no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá seguir de la información precisa y circunstanciada con el fiscal o querellante aporte en la audiencia o den racionalidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Todos los riesgos procesales, peligro de fútbol, no son meras líricas, ¿no? No pueden decir ni el fiscal ni el acusador, hay riesgo de obstaculización al proceso porque no hay el arma, no debe ocultarla, ¿no? No hay el contrato y el fallecimiento, no debe ocultar el administrador. Esos son delitos, ¿no? No pueden decir el testigo no ha comparecido porque lo ha amenazado. Todo tiene que basarse en elementos idóneos, en elementos mínimamente indicios que sí ha sucedido eso, ¿no? Información real. Antes sobre las interpretaciones era fácil. El fiscal decía, obviamente, señor juez, si los testigos no comparecen, ¿quién va a influir primero? ¿Yo? ¿Usted? ¿Quién? Él. Muchas veces decían, sí, es obvio. No, no están aquí, como la anterior. Por ejemplo, en el numeral 2, ¿cómo se puede establecer una amenaza? El propio testigo puede declarar, ¿no? Puede decir, he sido amenazado. Es recibir ese mensaje, ¿no? Aquí está, investigar, ¿no? El número saliente, etcétera, etcétera. O se ha amenazado a mí mediante la comadre, ¿no? De etcétera. Es información real. ¿Algún ejemplo para que te dicen un razonamiento? Un caso, como
como dice Oscar Dardo, ¿no? Elevación por la quinta fresca, ¿no? En una audiencia reciente, el día de la audiencia, un abogado pretende configurar el riesgo del número 2, que se está incluyendo negativamente. Y la víctima presenta una captura de WhatsApp. Dice, de este número, ¿qué dice, no? Desgraciado, ¿no? Si sigues con esto, te vas a ver con una fea, etc. Entonces presentan, un día antes, el investigador presenta que se establece, no sé por cierto, que se ha dejado llevar eso, se establece que sí, no se está incluyendo negativamente. ¿No? Y la audiencia nos sorprende, ¿no? Porque a veces no estás al día, ¿no? Viendo qué pasa horas antes, ¿no? En el sistema, ¿no? A veces estás haciendo la audiencia, te dicen, claro, no hay nada y está en el camino, sube, ¿no? Y te sorprendes en la audiencia, o puedes que directamente lleguen a la audiencia. Y yo dije ahí, a veces hay mentiras blancas, ¿no? No te enseñan a mentir, ¿no? Yo dije, tal vez, qué raro. Es raro que se construya un riesgo horas antes, ¿no? De esta audiencia. Y qué inocente o qué ingenuo un cliente que amenaza horas antes, pero por si acaso aquí está su celular, el número para. Y el número, ¿no? El número mensajero, si vale el término, señor juez, es un número no. Podríamos establecer que la llamada o los mensajes han sido gestados por mi usuario, que alguna información real. ¿Y sabe qué es lo triste? Hemos llamado, sabiendo de esto, en parte tenemos esta información, no es no, nadie contesta. ¿Qué era lo correcto para que sea una información veraz? Establecer la titularidad, ¿no? Desde el número, la titularidad, etcétera, etcétera. Entonces no puede usted ser inducido. Si no estaría perdiendo esencial del parágrafo no final del artículo 235. Es un mero subjetivismo, es una atracción, y es más, es una inducción que atenta contra su inteligencia. Como usted es un hombre altamente inteligente, estamos seguros que no va a dar lugar a esto. Caso contrario, no comprende de sobremanera, nos generaría una decepción. Bueno, ya cada uno va a tener su decisión. No se dio, no se configuró. Y el juez fue más allá. Le ordenó al Ministerio Público que establezca, ¿no? Con los entendimientos, ¿no? De quién es el celular, etcétera, etcétera, el grupo de llamadas, etcétera, etcétera. Fue más allá. Y ahí se notó, ¿no? Ahí viene la determinación, ¿no? La cara rojiza que puso, vean, ¿no? Les cuento este ejemplo, ¿no? Para que vean que tiene que ser, ¿no? Configurarse este riesgo bajo una lógica y una información. En otras palabras, sustancialmente creíble. Sí, ¿no? Información. Ya. Bien, no, ¿cómo se puede configurar también esto? Ya alguien lo dijo, ¿no? Su órgano, ¿no? Fíjense, se puede establecer también que, oye, a los famosos poderes también yo tengo miedo, ¿no? Cuando dicen, pásenme su poder, ¿no? Porque no sabes si está mandando un poder el gerente de 10.000, su padre del banco, no, la verdad es peligroso. También se puede demostrar, ¿no? Con transacciones, ¿no? Del plano cubano, etcétera. Bueno, hay casos jóvenes y hay casos, pero si se demuestra que hay influencia negativa o amenazas, intimidación al testigo, sí se configura, si es lo de saturación al proceso que está precisando, ¿no? En numeral 2, ¿no? Del artículo 235. Sí. Vamos al 3. El imputado amenaza o influye negativamente en jueces, fiscales o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. Si bien los operadores de justicia son seres humanos y no son inmunes a la sensibilidad, a la tentación, pero los operadores de justicia son garantes de su posición. No he visto muchos jueces fiscales que se quejen, ¿no? O que digamos presenten una nota uniforme
que había sido amenazado, ¿no? Por él, ¿no? No se da el caso. Esto pasó, este riesgo salió a la moda con el caso de la boda del diablo, ¿recuerdan? El hermanito se amenazaba a jueces, ¿no? Fiscales, se los chantajeaban, se los grababan, etcétera, etcétera. Chantaje o extorsión de fluir, si vale el término, ¿no? Por una circunstancia muy delicada, ¿no? El operador de justicia nos influenciaba. Por eso es que cuando el decía, mañana va a salir la lista, ¿no? De quiénes son, ¿no? Los productos, ¿no? Son cientos, todos temblaban, ¿no? Estaría yo llegando. Y a veces hay gente que no era, pues usted ya estaba ahí, pero por otros temas, ¿usted entiende, no? Por bronca, por venganza, etc. Entonces, si hay influencia negativa, nuestra ley está por todo el preso. En jueces, fiscales, ¿qué van a hacer? Delitos. El imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales o en los funcionarios empleados del sistema de administración de justicia. Lastimosamente, jóvenes, hay casos y hay casos. Hace 1 hora y media han detenido a un juez en una audiencia cautelar, no es efectiva Arani. Lastimosamente hay malos seres humanos, buenos seres humanos, malos operadores de justicia, buenos operadores de justicia. Pero también un juez puede ser sujeto a una influencia, ¿no? Negativa, ¿sí o no? Sí. Un fiscal, un policía, sí. Un operador de administración judicial, sí. Etcétera, etcétera. Ahora, influencia negativa. Dolosa es otra cosa. Que entraría un prevaricato, ¿no? La persona que da dádiva a un hecho, etcétera. Pero también se puede dar una influencia negativa en amenazas, ¿no? Había un caso patético en Sucre, ¿no? Donde un juez absolvió a un juez de sentencia del personal, absolvió con toda la prueba, y después, en un mar de llanto, se pone que está de vista alcohólica y después va a conocer a la magistratura y dice: yo le había condenado. Pero ayer me amenazó, ¿no? Fulano de tal, le había enviado fotos de sus hijos, cómo entraban a su colegio, su esposa, cómo estaba manejando su auto, ¿no? La amenazó. No sé qué harían ustedes, o yo haría, no sé, ¿no? Todos dirán, no, imposible, que no importa, yo lo iba a sentenciar, ¿no? Pero eso, hay influencias muy sañosas, ¿no? Muy intensas. Ahora hay otras influencias económicas, ¿sí o no? Hay otras influencias políticas también, ¿o no? Etcétera, etcétera. Pero si se demuestra con información, no se olvide, ¿no? Con información real mínima, que sí ha existido esta conducta sobre operadores de justicia, se configura el riesgo de obstaculización al proceso numeral 3, ¿no? 4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo. Es lo mismo, pero no lo hago directamente, ¿no? Lo hago por internet y otras, terceras, cuartas, quintas, ¿no? Con el mismo objetivo y la misma conducta, influencia, ¿no? Seguimos. 5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la adecuación de la clase. Es difícil ver esto, ¿no? Es difícil cuando yo circunstancia está alejada de las otras cuatro, ¿no? A ver, por ejemplo, utilizar un acreedor de un juez deudor, ¿no? Decir, ¿no? Cuidado con tu deuda, ¿no? Miles de y otras más, ¿no? Lea el último parágrafo para
de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o el querellante aporte en la audiencia y de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Entonces la información tiene que ser mínima, tiene que ser razonable, ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué viene después? Ya no hay, ¿no? ¿Luz? Conceptos de argumento. Eso vean ustedes, ¿ya? Vean ustedes. Claro, eso Sí. vean cada uno de ustedes, ¿ya? Vamos a hacer un refrescamiento aquí. En muchos casos, jóvenes, recuerden que hemos avanzado el artículo 302, ¿no? La imputación se fuera, ¿no? Cuando se configura la imputación, cuando el fiscal identifique, ¿no?, la existencia del derecho y la voluntad de él, puede pedir medidas cautelares cuando existan peligros procesales. Si no existen peligros procesales, no se solicita la aplicación de medidas cautelares. Yo tuve un caso donde se imputó a un señor por un delito delicado y no se pidió ninguna medida. No había tiempo. Estaban pendientes de establecer el que es una denuncia pequeña. Entonces, si no hay riesgos procesales, no se puede solicitar ninguna medida. ¿Por qué? Porque no hay riesgo de que el imputado no se someta al proceso. Y ahí se embandera la presunción de, ¿no? Por ejemplo, en delitos de violencia psicológica, económica, hay hombres intachables, se dice, ¿no? Entonces, la verdad, que no presentan ningún, si tienen trabajo, inclusive tienen familia, no tienen antecedentes, no se le ha aplicado salida alternativa, ¿no? No han incluido negativamente en nadie, se han sometido al proceso. Pero lastimosamente en los delitos de violencia familiar o de orden sexual se impone por anclaje natural el numeral 7, ¿no? Es un peligro efectivo para la víctima. Por eso es que se pide medidas, ¿no? Si ustedes revisan, durante la oportunidad de entrar a un foro jurídico, la mayoría de los detenidos preventivos por violencia familiar, si los hay, es porque hay un solo peligro de fuga, el numeral 7, ¿no? Es un peligro efectivo para la dice, en libertad va a seguir, ¿no? Es un peligro para la va a seguir maltratando, ¿no? La va a seguir agrediendo, ¿no? Etcétera, etcétera. No comparto mucho, pero hay casos también, ¿no? Que es verdad. De la mayoría de los casos. Bien, jóvenes, aquí habríamos concluido los riesgos del tema. ¿Qué? ¿Por qué? No, nos falta tres temas antes, ¿verdad? Nos falta improcedencia de la detención preventiva, cesación de la detención preventiva, detención preventiva. ¿Ya? Bien, jóvenes, yo quiero hoy día señalar la fecha de Dicen que la memoria se devuelve con la edad, ¿no? No me acuerdo hasta qué tema hemos dado el examen del segundo. Hasta el 8. Son 3 temas para el examen. A ver, su cronograma que tenía. La toma de decisión
ya debe estar dando examen. Sí, a ver. No sé si desde el 20 habrá todavía estado. Vamos a ver ya. Entonces, parcial sería el 20 de octubre a 1 de noviembre. Pero las notas serían 10 a 6, ¿no? Ah. Claro, entonces estamos en esa tónica, ¿no? A ver, el 7 de noviembre están sin calendario. Sin contar la actual, ¿no? Sin contar el día, ¿no? Sí. ¿Cuántas? 10 de noviembre, ¿qué día? Sería entre el 5 y el 10. ¿Qué día? 6 sería, ¿ya? Ya. Que sea por Lección del tercer parcial. que no, que me digan después, no, era mejor el 10, no. Vamos a dar un tema por más. Si les va a ayudar ¿Qué pasa con la a baja? y no crean que terminó la clase ya. Reúnanse, los grupos tienen, ¿no? No tienen que ya no vienen. Los grupos no tienen. Si quieren, hagan nuevos grupos. Hagan un ensayo de la importancia de las medidas de los virus procesales, cuáles creen que son los más recurrentes, ¿no? ¿Ya? Viene hasta 2020. Como la importancia, ¿no?, de los virus procesales y los más recurrentes, ¿no? ¿Cuáles creen como los más recurrentes? Los más motivo de configuración, ¿no? Les pongo un ejemplo pequeñito, a ver, para que entiendan cuál es la importancia de eso. Hoy en día estuve monitoreando acá como organismos monitoreados. Y decía influencia negativa. Influencia negativa porque la víctima está afectada y la hija de la víctima dice: Señor, puede soltar a mi padre, que compró al asesino de mi padre, me siento mal. Y hace la abogada y dice: ¿por qué influencia negativa en los testigos, señor juez? Si el juicio ya es terminado. ¿Entiendes, no? Los testigos ya han declarado. Tienes razón, la abogada de defensa. ¿Cómo influye negativamente en testigos? La fiscalía pretende configurar que va a influir mi cliente negativamente en los testigos, y los testigos ya han declarado. ¿Por qué? Y hay un auto de vista que ha confirmado la sentencia. Al día la solicitud de medidas cautelares, pero igual no puede configurar por configurar.
razón. Por más que influya negativamente en los testigos, ya no, claro, tenías razón la defensa. Pero que has respondido después, dice no. Algunas empresas si quieren hacerse jueces advertidos uno de los dos. El juez dice no. Porque alude esta sentencia. Bueno, la sentencia dice de que la iglesia en algunos de los testigos inclusive se son sentencia. Les explico por favor. ¿Qué día es los santos? El 2. Si el juicio se anula, ya se anula el juicio. Tienen que llevarse nuevamente el juicio, ¿sí o no? Qué bacano. Bueno, los testigos tienen que volver a... Parece muy jalada, ¿no? Y el juez dijo, no, se mantiene el riesgo, no. ¿Por qué les digo? Es importante los riesgos procesales. ¿Por qué, jóvenes? Y esto más vamos a analizar. En materia penal, el derecho es como la medicina. Y en la medicina hay áreas. Pensamos. 10 ramas hay. Pediatría. Igual hay áreas, sí. Civil, laboral. El derecho penal es como la oncología en la salud. ¿Se entiende? Es lo más sencillo. Porque una mala actuación de un abogado puede ser cómplice de una sentencia. Y si existe algún caso de extraordinario, no. Es un caso muy ejecutivo, ¿no? Disculpad, No siento mal. pero el penal se puede dar y ver. ¿Y cuál es la gran batalla en materia penal? Todos dirán, obviamente, doctor, pero la primera gran batalla, jóvenes, es la imputación y la audiencia funcionalidad, la detención preventiva. Si una audiencia cautelar se configuran ciegos, ¿no? O por quién, ustedes no hacen nada por no destruirlos o por no configurarlos, depende en qué lado estén, ¿no? Puede motivar que su cliente esté con detención sin tener sentencia por la audiencia cautelar no existe. Es por eso la importancia de los riesgos de configurarlos o destruirlos. Que depende de los riesgos, la intensidad de los riesgos procesales para que el juez ordene o no la detención. Claro que hay tipos penales y circunstancias que no procede la detención preventiva, vamos a ver ya. Pero vean cuán importante es la primera gran batalla. Porque imagínense, ¿qué diferenciación tan grande hay en defenderse en libertad o defenderse desde la... ¿De qué serviría que yo gane un proceso penal si he estado detenido 1 año, 2 años? Ya me estoy dando la respuesta privada del trabajo. Ya, rapidito, jóvenes, ya. 8 líneas, ¿sabes? ¿Qué más vamos a la próxima clase? Organícense cómo van a hacer ya para el próximo. Cuidado, voy a preguntar. ¿No? Además, la inteligencia artificial utiliza solo en casos extremos.
importa, no entiendo nada, pero ya está. Cuidado, ¿ya? ¿No, jóvenes? Silencio. ¿Sí? ¿Sí? Silencio. Al acusado, por ejemplo, puede negarse que está siendo atacado, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se entiende? O sea, digamos, puede ser, digamos, amenazado, ¿Cómo saber si es el diputado? Sí. Para aquí la pregunta del compañero es si el verde es amenazado, ¿cómo saber si es el no? No. Es como te digo, inclusive hasta por una vendetta puede armar esos sentidos. Pero por eso el parágrafo final dice, a ver, leemos mismo en 235, la parte final. Vamos a ver parte por parte. ¿Qué dice el parágrafo final? El peligro de personalización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas. Ya, ahí está la presunción. ¿Qué es presunción? Yo presumo. No, el juez ha recibido mensaje, ¿no? Le han dejado un panfleto por su despacho donde se lo voy a matar, ¿no? Si lo deja la detención preventiva. ¿Quién es el interesado en que no se debe haber imputado? Pero es una presunción. Lógica, pero sigue siendo una presunción. Presumo. Estoy dando por cierto. Después, ¿qué dice? Sí, presunciones. Sino que deberá surgir una información precisa y circunstanciada que el fiscal o mediante aporten en la audiencia. Información precisa. ¿Qué es precisión? Tengo que precisar y corroborar con algún elemento cámaras, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo exacto, ¿no? Alguien me pone cámaras, no haces esto a alguien, ¿no? Tratar de identificarlo y visualizar. Si no es él, bueno, tal vez su hermano, ¿se entiende? En mensajes, por ejemplo, tratar de ver el IP a ver si el correo electrónico, ¿no? Porque si no, estaríamos a merced de que la víctima configure cualquier riesgo. Y en audiencia diga esto, y está escrito. Antes así. Por ejemplo, en el caso que te digo de esa amenaza supuestamente a mi adverso, nosotros vamos a llegar al fondo. Ya sabemos que ese chico compró solo para ese día. Es la única llamada que ha hecho ese chico. O sea, pero son tan tontos que cuando tú cambias un chip a un celular, el email sigue. Y tú puedes preguntar, ¿qué email corresponde al número tanto? Ese email tal. Puedes preguntar, ¿y ese email ha sido activado con otro número? Te dan. Y te apuesto que va a salir de la misma víctima. ¿Entiendes? Por eso no es nomás, ¿no? Como decía un expresidente, y creo un futuro presidente, no es meterle más, ¿no? ¿Ya? Bien. En la línea causal que decía cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, no tiene ejemplo de fuese el juez acreedor o deudor del diputado. Eso no sería una causal de recusa. Mi pregunta es cuándo. No causal de recusa, porque dije el compadre del diputado puede ser el novio. Si es directamente el diputado, ¿no? Acreedor del deudor, se configura la excusa es causal de recusación. Por eso dije el compadre, ¿no? Ya. Doctor, y si se configura que el suceso si se ha venido y se sabe que ha sido diputado, se lo presenta más o cómo. Si es el diputado el que ha generado la amenaza de victimarse. No, pues es un riesgo. Ahora, si la amenaza es de muerte, etcétera, le abres un proceso. Amenaza. Coacción. A ver, de coacción, el 294. Ese tipo penal raro, los abogados lo usan. Es interesante.
Artículo 294, coacción. El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo que no está obligado, incurrirá en reclusión de 6 meses a 2 años. Si me obligan a tolerar que no estoy obligado, no puedo. Bien, jóvenes, entonces para la próxima clase hace ya. Sí, por eso estoy en mi cuarto. Voy a mi cuarto. 9, 15. Luego, ¿qué vamos a hacer? Y yo he visto que no pasa. Es bien acostumbrado, doctora, hay un silencio. Me dice en serio, el menor silencio o el Hola.